Buenos días. Vamos a seguir con los problemas que había propuesto del transistor bipolar y el transistor MOS. Os comparto pantalla y nos vamos a lo que es el enunciado de un problema que está propuesto, que es el apartado C del ejercicio octavo, en donde para un transistor BJT tipo NPN con unos determinados dopajes y una anchura de base de una micra, pues habíamos evaluado la anchura de base en equilibrio, la tensión de Early, no, la tensión de perforación de base, y en el apartado C, que estaba pendiente de entregar, uh, que era el ejercicio propuesto, se pregunta por la tensión de Early en modo directo. Pues vamos a ver cómo podríamos calcular esta tensión de Early. Primero una expresión genérica para el bipolar y luego particularizando para estos valores tecnológicos. Entonces, partimos del hecho bien. Bueno, creo que tenemos un transistor tipo NPN, ¿no? En donde vamos a tener aquí unos mayoritarios electrón libre que se difunden a la base porque este diodo, esta unión PN está en directa y esta está en inversa. Con lo cual aquí tenemos una zona de exclusión. Y aquí tenemos otra más pequeñita, una zona de polarización que se ha reducido para dar rienda suelta a la difusión. Y tenemos aquí un salto igual a delta dn en la base en 0, delta dn en la base en 0, que recordamos lo podemos evaluar como n cuadrado dividido por el dopaje en la zona P, que en este caso es n sub B, por a la tensión en directa del diodo, que es la tensión entre la zona P y la zona N, por tanto tensión entre la base y el emisor, dividido por la tensión térmica menos 1. Esto es el exceso justo a la salida de la zona de vaciamiento y entrando en la zona neutra de la base tipo P. Y esto bajará hasta que empiece la zona de vaciamiento de la otra unión PN entre base y colector. Por tanto, nosotros mantenemos una tensión base emisor, ¿no? Esto es el emisor, esto es la base y esto es el colector. Tenemos una tensión base emisor en directa del orden más o menos, esto será más o menos de tipo 7, y esto estará en inversa, tendremos una tensión colector base mayor o igual a 0. Porque estará
en inversa. La longitud de base, esto es omega b. Y para evaluar la corriente de colector, pues calculamos justo aquí a la salida de la base cuál es la corriente de difusión. Aquí tendremos un flujo de partículas electrón libre hacia derecha. Por tanto, tendremos una corriente de colector a emisor que podemos poner como A mayúscula, que sería la sección, ¿no? Esto tendría una profundidad, ¿no? Y los dos ejes que son en donde teníamos dopaje homogéneo, una homogeneidad del dopaje, y solo tenemos la heterogeneidad a lo largo de este eje X. Pero aquí nosotros tenemos una sección, A mayúscula, por tanto esto es A mayúscula por la corriente de difusión de electrones libres evaluado justo en omega b, si es que ponemos el origen aquí. Aquí ponemos el origen x igual a 0. ¿No? En la medida en que aquí esta tensión es 0 o superior a 0, pues aquí tenemos o los minoritarios térmicos o inferior. Más o menos esta corriente de difusión de electrones es Q de N por la derivada de esta concentración de portadores, que podemos hacer la aproximación la aproximación lineal, que siempre será válida mientras esa distancia típica omega b sea mucho más pequeñita que la longitud típica de difusión de los minoritarios, en este caso los electrones libres. Por lo tanto, esto sería delta n sub b sub 0 dividido por la omega b. La omega b que tendríamos que restarle esta zona de aquí, ¿no? Este grosor que le separa de la unión metalúrgica entre la zona P y la zona N. ¿No? Tenemos que quitarle la zona de exclusión, que le llamaré, lo hacemos en todo caso, para esta unión PN entre base y colector. ¿No? Aquí tenemos la base y el colector. Esto es X igual a omega B. ¿No? Estaríamos ampliando esta zona. Y lo que tenemos es en la zona P una zona de exclusión con una densidad de cargas, si esto si fuese densidad de carga de menos QNB, y aquí tendríamos una densidad de carga de más QN sub C. ¿No? Esto es típico del diodo. Esta es carga de iones negativos, carga de iones positivos no compensados por esa falta de portadores. Entonces, ya bien conocido por vosotros, por las clases anteriores. Aquí tenemos densidad, aquí tenemos el campo eléctrico, que lo podemos poner a partir de integrar la densidad y dividirla por la permitividad. Entonces tenemos pues, una cosa tal como esta, una corriente máxima que sería QNB por X. Esto sería omega B menos XP,
¿no? Si decimos que esto es XP y decimos que esto es XN, pues esto, la Emax, pues integrando esta zona, QNB por XP en el numerador, dividido por la permitividad del material, que en este caso no cambiamos de material, es silicio, permitividad del silicio. Si convertimos esto en tensión, pues tendremos algo tal como esto. Cambio de calor para que no sea tan aburrido. En donde la tensión externa, la tensión entre base y colector, se le añade a la tensión de built-in. Si la tensión base-colector es 0, entonces tenemos lo que es la tensión de built-in. Esto ya lo vimos en las clases de los diodos. Esto es VT por el logaritmo del producto de dopajes, en este caso es n sub b y n sub c, entre n cuadrado. Y esto le llamo la tensión de built-in entre base y colector. Entonces, la tensión de built-in entre base y colector se le suma a la tensión en inversa entre base y colector. Esta es una tensión positiva, puesto que es en modo normal de operación, en modo de activa directa. Tenemos este diodo en inversa, por tanto tensión base colector, es de tensión colector base positiva. Por tanto aquí me he equivocado, esto es tensión colector base, ¿no? Porque la zona del colector es tipo N y la de la base es tipo P, por tanto es colector base. Cuanto mayor sea esa tensión entre colector y base, más más diferencia de tensión, más campo eléctrico y más zona de vaciamiento que restará a la zona neutra que estamos utilizando en este denominador, ¿no? Aquí en este denominador, en lugar de omega B metalúrgica, de poner omega B prima o efectiva. Vamos a poner efectiva, ¿no? En donde la omega B efectiva pues será la omega B metalúrgica menos la XP que recae en la zona de vaciamiento entre la base y el emisor. Vamos a poner la XP entre la base y el emisor sub 0, quiere decir cuando la polarización es 0. Menos la X sub P, o entre la base y el colector. Esto me dependerá de la tensión colector base. Tengo que evaluar esta XP. Esta XP, pues la podemos evaluar a partir de aquí. Lo primero de todo es por neutralidad de carga, la densidad de carga es 0 a lo largo de toda la estructura, ¿no? Calculamos toda la carga que hay distribuida de forma asimétrica durante, ¿no? Porque tenemos más carga aquí que aquí. Y me va a dar 0 por neutralidad del conjunto, y eso me implica que QNC XN igual a QNB XP. Q se puede ir. Otra cosa que puedo hacer es relacionar este incremento con la integral de este triángulo. La integral de este triángulo ha de ser igual al valor que yo subo aquí de tensión, ¿no? Por tanto, la tensión colector base más la tensión de built-in entre base y colector, esto ha de ser igual a el área del triángulo, que es un medio de la base por la altura, un medio
del campo eléctrico máximo por la altura, que es x sub n, más x sub p. X sub n y x sub p, que solo me interesa la xp, por tanto despejamos de aquí la x sub n, que será igual a la x sub p por nb entre nc. Por tanto, un medio, el campo máximo le podemos poner su valor, qnb xp, qnb xp entre epsilon silicio, y de aquí sustituir esta xn por este valor, podemos sacar factor común la xp, que multiplicado por esta otra me da xp al cuadrado, y luego 1 más nb entre nc. Y esto podemos despejar la incógnita, la única que hay, que es xp, todos los otros serían parámetros conocidos. X sub p es igual a la raíz cuadrada de 2 epsilon silicio. Esto sería NC dividido por N sub B por Q por N sub B más N sub C. Y luego las tensiones, ¿no? La tensión colector base sumada a la tensión de built-in entre base y colector. ¿Qué unidades tiene esto? Bueno, la epsilon tiene unidades de carga dividido por tensión y por longitud. Coulombios por voltio y por centímetro. No, por lo tanto, esto sería voltio a la menos 1, centímetros a la menos 1. Si vemos que se... ¿no? Es decir, los coulombios en el numerador se van con estos coulombios y el voltaje en el denominador del epsilon se va con el voltaje. Me queda centímetros a la menos 1. N y N, que son concentraciones, se anularían y solamente tendría aquí en el denominador concentración. Por tanto, esto tiene, como está en el denominador, tendría unidades de centímetros elevado a 3, que multiplicado por los centímetros a la menos 1 que me quedan aquí, que serían centímetros al cuadrado, cuya raíz cuadrada son centímetros. Por lo tanto, al menos dimensionalmente tiene sentido. Siempre tengo que comprobar la dimensionalidad, ¿no? Aquí me olvido la Q, por ejemplo, siempre puede pasar, no me cuadraría. Entonces, chequeo el error. Es importante chequear el error. Ok, vale, pues voy a cambiar de hoja. Mi omega efectiva, mi longitud de la base efectiva, la podré poner como que esta omega b, que es una micra, menos un xp0 entre la base y el emisor, que es la misma expresión que esta, pero sustituyendo la N sub C, que es el dopaje en la zona P, por N sub E, que es el dopaje en la zona del emisor. La N sub C, que es el dopaje en el colector, tengo que sustituirlo por N sub E, que es el dopaje en el emisor. Ahora la zona P, que ha cambiado. Perdón, la zona N. Y la tensión colector-base tendrá que ser tensión emisor-base, ¿no? Por tanto, aquí tendremos 2
epsilon silicio, N sub P, tensión emisor base, más tensión de built-in entre el emisor y la base, dividido por Q, NB más N emisor, a ver si no me he equivocado, menos 2 epsilon silicio NC, tensión colector base más tensión de built-in base colector dividido por Q NB más NC. Vale. Esto es un poco lo que habíamos visto también en el apartado anterior. El caso es que a esto le puedo llamar X sub P entre emisor base. Y a esto que le pondremos una dependencia explícita entre base colector. Aquí esta tensión entre emisor base quedará fija, esto lo tenemos fijo. Si aumentamos o disminuimos la tensión entre colector y emisor, se irá a variar esta tensión entre base y colector. Esto sería XP entre base y colector. Aquí pongo sub 0 en relación al valor que tendríamos en caso de que la tensión colector base fuese 0 por la raíz cuadrada de 1 más tensión colector base entre tensión de built-in entre base y colector. Simplemente he sacado factor común, tensión de built-in fuera, y en caso de que tensión colector base fuese 0, me quedaría con XP0. Y si tensión colector base es distinto de 0, pues esto ya sí lo tengo factorizado, que me será más útil a la hora de derivar. Ok, pues vamos a lo que es la pregunta del problema. Me dice, ¿cuál es la tensión de Early? Yo la corriente de colector, cuando la grafico en función de la tensión colector-emisor, sé que cuando esta tensión es positiva o superior a la tensión colector-emisor de saturación, que normalmente es pequeñita, es del orden de 0,2, por ahí, pues yo tengo una curva tal como esta. La tensión de Early se define como aquella en la cual, si yo prolongo esta curva, hago una regresión lineal, pues me cruza en un valor que es menos VA, ¿no? Y esta VA es la tensión de Early. Pues lo que tengo que hacer es hacer una aproximación de Taylor de esta curva, ¿no? Una aproximación de Taylor,
¿En dónde? Bueno, da igual, ¿eh? Más o menos en cualquier tensión. En tensión colector emisor prima, por ejemplo. Y yo tendré que la corriente de colector es desarrollo en Taylor I sub C en VCE' más la derivada de I sub C respecto de VCE evaluado en VCE' por VCE menos VCE'. Esto es la ecuación de la recta que es tangente al punto IC, VCE'. El valor en el cual esta expresión, esta aproximación, que es válida, pues sobre todo en la zona del primer cuadrante. En el segundo cuadrante esta corriente es virtual, en el fondo baja. Pero me sirve para evaluar VA. Entonces, el valor virtual de IC, ese valor virtual de IC que prolongado me diese un resultado igual a 0, ¿no? Porque esta IC se igualaría a 0, es aquel en el cual la tensión, ¿no?, se igualaría a menos VCA. Aquí tendríamos pues una VCE igual a menos V sub A, ¿no? Cuando VCE es igual a menos VA, yo tengo que esa curva es igual a 0. ¿No? Por tanto, tendría menos IC evaluado en VCE' igual a la derivada de IC respecto de tensión colector-emisor en VCE' por menos VA menos VCE'. Con lo cual, la tensión de Early sería igual a IC evaluado en VCE' dividido por derivada de IC respecto de VCE en VCE' más, perdón, menos VCE'. Me quedo con esto. Creo que está bien. Me quedo con esta expresión y con el hecho de que, bueno, IC evaluado en VCE', pues lo tengo por aquí, ¿no? Es esta expresión, es esta expresión de aquí. Y C es igual a A por esa corriente que es, esta densidad de corriente que es Q de N, esa delta N en B en 0, dividida por omega B efectiva, que hemos dicho que esa omega B efectiva era la omega metalúrgica menos la XP entre emisor base menos la XP0 entre colector base por 1 más tensión colector base entre tensión de built-in base colector, 1/2. Este valor es pequeñito para valores de tensión y además constante. Constante en relación a la variación de tensión colector-emisor. Si variamos la tensión de colector-emisor dentro de lo que es la unión NPN, ¿no?, la unión NPN, yo tendré una caída
colector, emisor, base. Una caída de tensión entre base y colector, que es positiva, y una caída de tensión entre base y emisor, que es más o menos 0,6, 0,7, por ahí. Por lo tanto, la tensión entre colector y emisor lo puedo poner como estos 0,7 más tensión colector base. Es decir, que si aumento esa tensión entre colector y emisor, se invertirá en poner más en inversa la unión base-colector. Este término se queda constante y este es el que se incrementa. Este término es el debido a la zona de exclusión que yo pueda tener aquí entre, ¿no?, esta zona de exclusión, esta será más o menos constante, y la que yo sí pueda incrementar será esta. Yo aumentaré tensión colector-emisor y eso se invertirá en aumentar esta de aquí. Y esta XP, que es relativamente pequeñita, será constante. Por tanto, la derivada se verá afectada por, cuando yo derive respecto a la tensión colector-emisor, ¿no?, en el fondo estará afectada el incremento o decremento de esta XP, no de esta. ¿Vale? Aquí el objetivo ahora que tengo, puesto que tengo una expresión para IC, esta delta de NB0 no tiene dependencia con la polarización colector-emisor. Esto es n cuadrado dividido por n sub b por E elevado a tensión entre emisor base, o entre base y emisor, entre VT menos 1. ¿Vale? Esto es. Aquí no hay tensión colector-emisor. Hemos dicho que ahí se queda un poco congelada esta tensión. Esta tensión varía poco. Por tanto, vamos a despreciar cualquier variación de tensión base-emisor en caso de variar la tensión colector-emisor. Eso será despreciable. Toda la variación recaerá en la omega BF, que es la que tiene dependencia explícita con la tensión colector-base. Por lo tanto, vamos a hacer esta derivada. Derivada de IC respecto de VCE evaluado en VCE', que es esa pendiente, pues será lo mismo que por la regla de la cadena, derivada de IC respecto de omega B efectiva, derivada de omega B efectiva respecto de tensión, vamos a ponerlo colector base, bueno, sí, la tensión colector base, que es la dependencia implícita, y luego por derivada de la tensión de colector base respecto de la tensión colector emisor. Esta de aquí, puesto que hay una dependencia con omega b a la menos 1, pues será IC entre omega b efectiva con un menos aquí. Esta es la derivada respecto de la omega b. Es la misma IC dividido por este señor y con un menos, ¿no?, por la derivada de un polinomio de omega proporcional a omega b a la menos 1. Este de aquí derivada respecto de VCB, será menos XCB P0
por 1 entre raíz cuadrada de 1 más tensión colector base entre tensión de built-in base colector, la derivada de la raíz cuadrada. Bueno, aquí tengo un medio, por tanto este dividido por 2, por la derivada del argumento, que es 1 entre tensión de built-in. Todo esto evaluado en VCE'. Puedo coger el que yo quiera, puedo coger más o menos, puedo coger el que yo quiera y tendré un valor aproximado más o menos igual. Yo lo cogeré de forma, ¿no? El VCE' igual a... No, aquí, perdón. Yo cogeré el VCE' igual a 0,7, que es aquel en el cual la tensión colector base es igual a 0. Por tanto, esa VCE' será... No, esta VCE' será 0,7. Ok, por lo tanto, para ese valor de VCE' igual a 0,7, V colector base es igual a 0, por tanto esto es 1. Luego multiplicamos por esta derivada de VCB respecto de VCE, ¿no? Que me da 1, porque es una relación lineal. Esto es 1 y esto es igual, ¿no?, por 1. Y por lo tanto tenemos que tensión de Early es IC en VCE' dividido por esta derivada que hemos quedado, que es menos por menos me da más, ¿no? IC, naturalmente todo evaluado en VCE', por tanto esta IC es evaluado aquí en VCE'. Dividido por omega B efectivo por XP0 entre colector base dividido por 2 por 1 por tensión de built-in entre base colector. ¿No? Si no me he equivocado, esta y esta se miran y esto lo puedo poner como 2 veces tensión de built-in entre base colector dividido por XP0 entre colector y base por omega B efectiva, ¿no? Y esto tiene unidades de tensión porque estas unidades de longitud se me van. Tensión de Early igual a 2 veces tensión de built-in base colector entre XP0 base por omega B efectiva. Bueno, sustituimos valores, en este caso nos vamos al R. Omega B, una micra, como lo expreso en centímetros, 10 a la menos 4. Omega C, 10 a la 15. Omega B, 5 por 10 a la 16. Perdón, N sub B y N sub C son 5 por 10 a la 16 y 10 a la 15. N sub E son 5 por 10 a la 18. La carga de
del electrón. N sub pi, concentración intrínseca 1,5 para el silicio a temperatura ambiente 1,5 por 10 a la 10. Tensión térmica, más o menos 26 milivoltios a temperatura ambiente. Epsilon, que esto es la permitividad eléctrica del silicio, es 11,7 veces la permitividad en el vacío. Tensión de built-in entre base y colector es AVT por logaritmo del producto de dopajes entre la zona P y zona N dividido por Ni cuadrado. Tensión de built-in entre base y emisor, lo mismo, pero cambiando el dopaje de la zona N, que ahora es N sub P, y cuando antes era N sub C. ¿Qué más? Esa XP para la unión base-colector, que era esa XP0, donde no tenemos polarización. Y luego lo mismo para la zona de vaciamiento asociado a la unión base-emisor. Por ejemplo, aquí, si ejecutamos, tenemos una tensión de built-in de base colector del orden de 0,67, mientras que esta es del orden de 0,89. La XP entre base y colector sería del orden de 1,8 por 10 a menos 6 centímetros, mientras que esta sería del orden de esta de aquí. 1,5 por 10 a la menos 5. El valor efectivo de omega B sería del orden de 0,8 micras. Aquí podría, en todo caso, restarle la tensión en directa. Supongamos que estamos en ese 0,7, ¿no? Tenemos una ligera modificación de esa omega B porque ahora se me ha reducido esa zona de exclusión entre base y emisor, se me ha reducido porque estamos en directa. Pero de ese 0,7 no vamos a pasar. Por tanto, tenemos esa omega B efectiva. Y luego la expresión que teníamos para la tensión de Early, vamos a ver, era este quebrado menos 0,7. Este quebrado era este de aquí, aquí me falta el menos la VCE', que la habíamos evaluado 0,7. Es una corrección de orden menor, pero lo hemos de tener en cuenta. Aquí el menos VCE'. Por tanto, dos veces tenemos dos veces por la tensión de built-in entre base y colector, dividido por XP entre la base y el colector, y multiplicado por la omega B efectiva menos 0,7 me da 65 voltios. Más o menos. Esto sería mi tensión de Early. Estábamos buscando.
ver qué me estaban preguntando. Bueno, el otro ejercicio que se hizo en clase es el siguiente, ya nos pasamos al del transistor MOS. Transistores de efecto de campo, problemas MOSFET. Que es el ejercicio 1, apartado A. Dice, tenemos una capacidad MOS de sustrato N y puerta de polisilicio N++. Esto significa que entre la puerta, el óxido de silicio y el sustrato. Entonces, puerta y sustrato son el mismo material, por ejemplo, silicio. Aquí tendremos un diagrama de bandas similar o igual al diagrama de bandas de aquí. Las mismas, si esto es E0, esto es EC y esto es EV, tenemos aquí lo mismo. E0, EC y EV, porque es el mismo material. Aquí no es el mismo material, pues tendríamos el E0, el EC y el EV con una diferencia energética mucho mayor que esta de aquí, que este banda, porque es aislante el óxido. Y esto, digamos, se junta. Podemos definir afinidad electrónica del silicio. Podemos definir dónde va a estar posicionado la energía intrínseca, que es en medio. El band gap, eje, igual que aquí, igual que aquí, el intrínseco. Y luego la posición de la energía de Fermi. Recordad que la energía de Fermi me indica el dopaje que tenemos. Suele estar dentro de la zona de vaciamiento, dentro del band gap, de la zona prohibida. Y si es tipo N, pues está en la primera mitad, en la mitad superior. La diferencia es que este es NMOS y el de la izquierda es NMOS, pero muy NMOS. Por tanto, aquí tenemos una energía de Fermi de un semiconductor muy dopado. Vamos a decir que está muy degenerado, con este N++, EF igual a EC. Mientras que aquí pues tenemos otro, EF. Aquí definiremos el potencial de Fermi en el sustrato. Y aquí el potencial de Fermi es eje medios. También podríamos definir la función de trabajo. La función trabajo se define como E0 entre E sub F. Esta función de trabajo. ¿Qué más me dicen? Me dicen que entre el óxido y el sustrato yo tengo almacenadas cargas positivas. Están allí. Se le denomina QSS', ¿no? Esa QSS' es una densidad de carga superficial que se han quedado atrapadas cuando hemos hecho el crecimiento epitaxial del óxido aquí en el silicio, en el sustrato. Hemos crecido ese óxido
y eso ha creado cargas atrapadas, una QSS'. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es, evaluar la densidad de carga en función de la posición cuando todo esto esté junto. Entonces, lo que tendré es aquí en cero, que lo definiré como la unión entre el óxido y el semiconductor, tendré una densidad de carga positiva igual a QSS' por delta de X, o la delta de Dirac. La situación en la cual se refiere el apartado A es la situación de banda plana. Banda plana en la cual en el semiconductor las bandas estarán planas, es decir, el campo eléctrico, recordad que el campo eléctrico que yo tenga está relacionado con la derivada de la de cómo esté la banda de energía del sub C de la banda de conducción respecto de la posición. Por lo tanto, esto es plano, por lo tanto, el campo eléctrico será cero. No hay campo eléctrico aquí. Eso querrá decir que yo en la parte del metal se me habrá acumulado una carga eléctrica imagen de esta de aquí, ¿vale? De menos QSS por delta de Dirac de X menos Tox, donde Tox sería el grosor, aquí esto sería X igual a menos Tox. Por tanto, aquí X más, ¿no? Más Tox. Una carga de imagen. Esto es muy conductivo, esto sí que sí o sí es banda plana, porque hay muchos electrones en la banda de conducción y se mueven al arbitrio del campo eléctrico que generan estas cargas. Estas cargas generan un campo eléctrico, atraen los electrones, se acumulan aquí y anulan cualquier campo eléctrico fuera de, de este óxido. Yo tendré un campo eléctrico, si dibujo el campo eléctrico, como lo mismo de siempre, ¿no? Integral entre epsilon, por tanto aquí tendremos un campo eléctrico igual, en el óxido igual a QSS' dividido por EOX. Donde aquí ponemos la permitividad del óxido que tenemos aquí. La tensión pues será menos integral del campo eléctrico diferencial de X, por tanto aquí tenemos una subida de tensión del óxido que es igual a esta área, Tox por QSS' entre EOX. Esto lo puedo poner como QSS' entre la capacidad por unidad de área del óxido. La capacidad por unidad de área, esto tiene unidad de faradios por centímetro cuadrado, es permitividad, esto es faradios por centímetro, dividido por Tox expresado en centímetros. Y ahora sí, yo dibujo lo que sería el diagrama de bandas. En el diagrama de bandas calca, entre comillas, el potencial, ¿no? Que podemos poner que el E0 es menos Q por ese potencial, o por un potencial necesario ¿no? Porque siempre le puedo poner un offset a este V. Esta V, le ponemos una K, una constante de integración. Da igual el valor de K, ese offset siempre se cumplirá que el gradiente de la tensión es igual es proporcional al campo eléctrico. Eso siempre será independientemente de la K que le ponga. Por tanto, yo elijo la K tal que esto es 0.
em, este menos me indica una relación de este estilo. Aquí, entre aquí y aquí, me está cayendo Q veces tensión de óxido. De aquí y aquí. Yo aquí tengo el E0 del semiconductor, que hemos dicho que tiene la misma estructura aquí que aquí. Lo único que cambia entre uno y el otro es que este tengo la energía de Fermi en la banda justo sobre E sub C y este la energía de Fermi la tengo más abajo. Es la única diferencia. Por lo tanto, lo replico tal cual. Más o menos intento hacerlo lo mejor que pueda. Siempre está bien hacerse un buen dibujo. Por tanto, tenemos energía de Fermi, E sub C, E sub V, E sub I, bla, 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 bla. Esto es plano porque por aquí no pasa corriente. No, no haríamos de puerta a sustrato la corriente, siempre es cero, por tanto, siempre, independientemente de la polarización que vamos a poner, esta E sub F es constante. Yo voy a dibujar esto igual, ¿no? Pues tengo aquí. Esto es la E sub F en la puerta y esto es la E sub F en el sustrato. En general, podemos poner, ¿no?, que si a esta estructura de N++, puerta, óxido y semiconductor, le tenemos esos dos terminales y le ponemos una tensión, VGB, yo puedo identificar en el diagrama de bandas esta tensión externa a partir de la diferencia de energías entre los extremos que yo tengo aquí y aquí. En este caso es VEG y FEG y FB. Esto es menos Q por la energía que tengo en la puerta, la energía de Fermi que tengo en la puerta, menos la energía de Fermi que tengo en el substrato. Por tanto, yo puedo aquí identificar con una flechita donde la convención que uso es que esto está mirando, ¿no?, al que sumo y parte del que resto, ¿no? Entonces, si esto mira hacia arriba será positivo, si mira hacia abajo será negativo. Y ya está. Pues esto de aquí será, esto de aquí será menos Q por VGB. Aquí ya puedo ver que, puesto que esto es positivo, esta VGB ha de ser negativa para que menos por menos sea más. Esto veo que es positivo porque está mirando hacia arriba. ¿Cómo puedo calcular este valor numérico? Bueno, yo suelo conocer por caracterización del material, por caracterización del metal o del semiconductor, pues varios parámetros. Esto lo conozco. La afinidad electrónica. Esto lo conozco, que es la misma, la afinidad electrónica. Conozco el dopaje, con lo cual yo puedo conocer la phi en el sustrato. Esto es
constante de Boltzmann, temperatura dividido por carga de electrón por logaritmo neperiano del dopaje en el sustrato dividido por n sub i en toda la vida, potencial de Fermi. Bueno, eso sería Q por phi, porque esto tiene unidades de potencial. Aquí le quitamos. Esto ya tiene unidades de energía, ¿no? Estos todos son energías. ¿Qué más tengo que conozca? Eje. Y como eje es, y como la energía intrínseca está en la mitad del band gap, aquí tendríamos eje medios. Tensión en el óxido. QVox. Fijaos, todo ese positivo, ¿no? Pues aquí estoy sumando la tensión en el óxido, que sería ese QSS' dividido por COX, ¿no? Esto, COX' es definido positivo, QSS' son cargas positivas, esto es positivo, ¿no? Simplemente sumo la caída de tensión que hay ahí. El que yo vaya de energía de Fermi de aquí a aquí es lo mismo que vaya desde aquí sumando flechitas, ¿no? Es decir, Q menos QVGB, pues será igual. Es decir, parto desde aquí, resto QFB, sumo EG medios, sumo afinidad electrónica del silicio, ahora estoy aquí, sumo la caída en el óxido, ahora estoy aquí, resto la afinidad electrónica del silicio otra vez, y ya estoy donde hemos llegado. Esto de aquí a aquí será menos QNB, menos QVGB. Divido todo por Q, esta y esta se me van, porque es el mismo material en la puerta y en el sustrato, y yo tengo tensión entre puerta y sustrato igual a phi b menos eje entre 2Q menos tensión en el óxido, ¿no? Es decir, esto será VT, que serán 26 por 10 a la menos 3, por el logaritmo del dopaje que me lo dan. El dopaje N sub B es 10 a la 16 centímetros a menos 3, 10 a la 16 entre N sub pi, que es 1,5 por 10 a la 10. Esto es phi. Menos eje en medios, no sé si me lo dan. Eje no me lo dan. Eje del silicio es 1,12. Por tanto, menos 1,12 entre 2. Menos VOX. Menos VOX, que es QSS'. QSS' entre COX. QSS' es 2 por 10 a la 10 por Q. Dividido por EOX partido por TOX. Vamos al R. Hemos dicho 26 milivoltios, 26 de menos 3 por el logaritmo de
1e16 entre 1,5e elevado a 10. Esto es dividido. 0,34, este es el valor de la 0,34 voltios, menos 1,12 entre 2, voy por menos 0,21, y aquí es Q, también es menos Q, que es 1,6 por 10 a la menos 19, por 2 por 10 a la 10, por 2 por 10 a la 10, dividido por EOX, EOX entre TEOX. EOX y TEOX, pues no lo sé cuánto valen. Lo buscamos. 3,9. Entre 3,7, 3,9 por ahí. 3,9 por los faradios por centímetro que sea la permitividad en el vacío. ¿Cuál es el valor? 8,854 faradios metro, por tanto sea 8,854 por 10 a la menos 14 faradios centímetro. 8,854, 8,854 por 10 a la menos 14. Este 12 es por metro, como debe ser en centímetros, por centímetros sería dividir por 100. Entonces, 10 a la menos 14. TEOX. Pues me voy al enunciado, cuál es el grosor. Eso ya es un parámetro tecnológico de cómo se ha montado ese transistor. 25 nanómetros. Ojo, nanómetros es 10 a la menos 9 metros. En centímetros le hay que quitar 2. 10 a la menos 7. Menos 0,234 voltios. ¿No? Por lo tanto, la tensión de flat band ¿no? La tensión que me hace tener esta situación de banda plana, en donde solamente tenemos la compensación de cargas que tenga aquí en el óxido, pues esta tensión es igual a menos 0,234. Y ya está. Esto es lo que vimos el otro día. El lunes seguimos. Gracias por la atención.